un poco de historia. ¿Por qué nació esta carrera y de dónde nació? Nació de una clase, de una cátedra de medios de comunicación de la Facultad de Educación de la Católica que estaba en Cristo Rey. ¿Por qué salió? Porque en alguno de los viajes que tuve que hacer por ahí, me enteré que la UNESCO quería que todos los locutores, directores de programas, gente que trabajaba en los medios de comunicación, tuvieran un título universitario. Me pareció una idea buena y ayudar a esos compañeros, que conocí a algunos de ellos, para el título universitario. Entonces se me ocurrió fundar una carrera para ellos. Pero como ellos sabían mucho, no vinieron. Solamente vino un señor viejito, se llamaba Casona, muy bueno, locutor de radio, pero se llenó de juventud. Entonces le dimos una vuelta, ¿no? La idea desde el día primero, Casona era nuestro abuelo allí, pero todos los demás eran jóvenes, jóvenes muy valiosos, muy valiosos. Empezamos, yo estaba mirando este aparato de televisión, el nuestro, como decían antes, era un aparato que, porque vino un astronauta, no sé quién, a Asunción una vez, la embajada norteamericana le iba acompañando en circuito cerrado. No sé por qué, bueno, pero llovió y el aparato se mojó. El aparato solamente tenía video, no tenía audio. Y entonces se lo regalaron para que lo tirara al chofer de la embajada. El chofer de la embajada era amigo mío y me dice, ahí tiene un aparato de televisión que no sirve. Lo secaron haciendo una hoguera y poniendo cerca los aparatos. Peor todavía, ¿no? Cuando llegamos a casa lo enchufamos y funcionaba perfectamente. Creo que eran 3 pantallas en circuito cerrado y un aparato de video. Entonces enseguida armamos la televisión con eso y todo lo correspondiente a un micrófono para poderlo escuchar. Y bueno, pero con este aparato, uno de los primeros implantes de boca se hizo, nos invitaron para que tomáramos un campeonato sudamericano de algunos embarazos, no sé por qué, colgar encima del aparato para filmar, con un miedo terrible que se cayera en mitad del embarazo, que se cayera el aparato. Bueno, pero lo más bonito de una obra es cuando se comienza, sinceramente. Después crece la madurez, todo más. Pero el primer día era formidable. Y una cosa que recuerdo siempre, cuando venían las chicas vestidas de malla negra, todas, ya sabía lo que iban a hacer esa noche, a pintar muestrales de las calles. Nunca las agarraron, porque tenían un sistema de campanas para avisarle, y cuando llegaban ya no estaban ellas pintando eso. Bueno, una cosa muy interesante, y creo que este año se hará en la Nacional también la inauguración, la creación de la Facultad de Periodismo. Yo nunca había dirigido una cosa de esta, de una cátedra, un departamento de medios de comunicación, pero en la Nacional tampoco. El doctor Pachielo. Éramos muy amigos, pero ocultamente, porque a él no le convenía. Pero de noche nos reuníamos y nos cambiábamos programas. Yo le consultaba los problemas que tenía y él me prestaba profesor y yo a él, pero nadie sabía eso. Su señora era alumna nuestra. Entonces fue fantástico aquello, perfectamente. Cuando volví a Paraguay recuerdo que iba a ganar 9 a una entrevista, de pronto aparece un cochazo inmenso negro, se baja un señor
no me dijo palabra, me dio un abrazo, se subió al coche y se fue. Y era Oscar Pacheco, de la Corte Suprema de Justicia. Bien, esto es un poco de historia, ustedes lo saben mejor y lo viven, y ahora da gusto recordarlo. Las amistades de entonces duran hasta ahora. Jorge Ruz, cuando me hice paraguayo, antes de irme, un mes antes que me echaran, fue mi testigo. Él y una chica judía argentina, él era argentino, vinieron para acá para ser testigos mientras Rockefeller estaba con el presidente. Y en cuanto se acabó la ceremonia, Argentina corriendo por si acaso. Y bueno, yo el por si acaso duró un mes, pero al mes me echaron. Algunas palabras sobre el periodismo. Estamos en unos momentos muy difíciles, y esto no es hacer política, esto es hacer política con mayúsculas, decir esto. Porque hay personas que no admiten que se hablen de estas cosas porque hacen política. Si lo toman como politiquería, peor para él. Pero esto es política con mayúsculas. Estamos en un tiempo difícil. Más difícil todavía es hacer un juicio como son los medios de comunicación mercantiles ahora. Es difícil. Pero más difícil todavía son los que ejercitan la profesión de periodista en un tiempo difícil, con unos medios de comunicación que a veces no tienen su objetivo bien trazado. Es difícil eso. Y eso es lo que quería decir esta tarde a personas que pronto algunos de ustedes serán periodistas. Estarán en televisión, en todos los medios de comunicación. Señores, señoras, jóvenes, no les espera una vida fácil. ¿Y saben por qué? Porque ustedes y yo, y mucha gente que estamos aquí, salimos con grandes ilusiones de trabajo y de un ideal de país y todo eso. Y cuando llega el trabajo concreto, nos frenan, nos ponen límites. Y si insistimos demasiado, nos echan. A mí me han echado de varios radios de Asunción de esa manera, ¿no? El límite, y bueno, vaya a usted. Y me echaron fuera. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Dos cosas. Y solamente le voy a decir esto. Primero, el periodista es un profeta moderno. Por favor, que alguien le sabe lo que fue un profeta de la Biblia, de la labor que hicieron, la influencia que tenían. Ninguno murió en la cama, a todos mataron por el camino. Pero eso era un profeta. Eran personas que no solamente adivinaban el futuro, eso lo de menos, pero eran estadistas, Por eso se daban cuenta de lo que iba a venir, y eso es importante. Pero sobre todo eran personas que sin miedo decían las circunstancias concretas que les tocaba vivir a cada uno muy difíciles, lo que había que hacer o lo que había que pensar a un pueblo que estaba cobardado, que estaba golpeado, que estaba confundido, igual que nosotros. Esto es un profeta. A mí me parece que hay varias profesiones proféticas en la vida. Todo hombre y toda mujer puede ser profeta, pero un periodista, además de su opción personal como persona concreta, la profesión es profética. Trabajador social profético. El sacerdote debe ser profético. Los filósofos deben ser proféticos. Los historiadores deben ser proféticos. Y otras carreras, ¿no?
pero todas tienen que ser proféticas en cierto sentido, porque si se ponen a trabajar a favor de algo que es injusto, no solamente no son proféticos, sino que hacen daño. Entonces, la primera cosa que yo quisiera decirle a ustedes: vale la pena ser periodista, vale la pena, entusiásmense, pero por favor háganlo bien. Para eso tienen que ser profetas, no locos, no gente radicalizada por moda, no, gente con una identidad bien preparada, seguro de su pensamiento, y que no tenga miedo. Modernamente el miedo es una de las enfermedades mayores que hay. Un miedo larvado, a nuestra altura de clase social, un miedo larvado, me voy a quedar sin trabajo, no digo a final de mes, pero no el miedo de los pobres, ese es un miedo mucho mayor, porque está más aplastado. Yo trabajo en el bañado y vivo en el bañado, y realmente es terrible. Vayan a ver los campamentos. En tiempos de la esclavitud era eso, pero peor es ahora. Porque en tiempos de la esclavitud vivían en casas así, porquería de casas, pero lo alimentaban porque trabajaban, hacían trabajar. Estos viven en esas casas y nadie le da alimento. Todavía tengo en mi despacho un tarro envuelto en papel por si estalla, en una bolsa de plástico, de vaca. Hicieron en Espopar, la plaza de Espopar, que está ocupada como campamento, un reparto de carne de vaca podrida. Yo guardo el recuerdo para regalárselo a la primera autoridad que se ponga delante mía. Entonces, ese es otro miedo mayor que el nuestro, pero hay miedo también a nuestra altura de clase social, y ese miedo, un periodista como lo tenga, está fastidiado, no va a durar mucho tiempo el periodista, mucho tiempo no va a durar. Entonces, por favor, sean profetas, vale la pena, es una profesión que vale la pena. Pero no intenten tomar eso como alguno da de derecho, que vale la pena, es profética. Pero ¿cómo se venden después? Cuando son fiscales, jueces, abogados, ¿cómo se venden después? Dejaron de ser profetas. Yo sigo el caso de Curubandí, una vergüenza. Esos jueces y esos fiscales que hemos tenido. Segunda cosa que quería decirle: ¿y cuál es el modo de que en unas circunstancias difíciles? El otro día me hicieron caer en la cuenta de una cosa que me impresiona. Alabamos a los 8 países que había en América, que eran un poco progresistas, como son Bolivia, Paraguay antes, Brasil, Argentina, progresistas, socialistas, no progresistas, pero qué cosas buenas hicieron. Pero ellos solamente quitaron algunas cosas neoliberales que fastidiaban demasiado. No lograron tocar el fondo de la cuestión, el capitalismo de mercado en el que vivimos. No lograron tocarlo. Y si ustedes estudian esa época de progresismo, tenían que hacer unas concesiones bárbaras al capitalismo. Ganábamos para los pobres cosas, pero a cambio de qué? De permitir que los bancos, las multinacionales y no sé cuántas historias más se colaran en el país. Bueno, ¿qué hace falta hacer para que tú, teniendo personalidad, teniendo tus ideales, lo que valgan, pero que vayan por lo menos a favor de los pobres, de los que tienen menos?
desde el cristianismo, desde el marxismo, desde donde quieras, pero que vaya a ese ideal, de abajo para arriba, con la gente más pobre. ¿Qué hace falta para que no te echen del trabajo y puedas seguir siendo periodista? Y no te echarán, que valgas. Conozco el caso de una persona que disiente bastante del director de su gran empresa y sin embargo lo aguanta en esa empresa. ¿Por qué? Porque si no se va a la competencia. Y vale tanto que el director de esa empresa lo acepta y lo respeta y no lo toca, porque si no sería la competencia, estaría perdiendo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que es como todo que ustedes aprendan, ejerciten, sean maestros ustedes en el periodismo. El periodismo está de moda. Algunos entraron porque es bonito salir por televisión y que te vean. Los que hagan eso están perdidos. Son comprados luego, cuando sean profesionales. Tú tienes que valer mucho para que te respeten. Te pueden matar, te pueden meter en la cárcel, pero eso ya son tiempos clave últimos ya. Pero tiene que saber mucho. Escribir muy bien, ser el mejor locutora, ser el mejor director. Entonces tú encontrarás trabajo siempre. Y podrás decir tus ideas sin miedo, porque a la fuerza te van a mentir. A la fuerza. Ahora, si no vales, estás perdido. No vas a durar mucho en el trabajo si tienes idea propia. Entonces la tentación es convertirte en servidor, en esclavo del pensamiento con el que te han contratado. Y entonces no vale la pena ser periodista. Eso sería hacer otra cosa, por lo menos era libre. Y los que lo hacen así no son libres. Esto es lo que quería decir ahora. Y cuando sean periodistas, acuérdense un poquito de los medios alternativos de los pobres del Paraguay. Cada año tenemos menos radio comunitaria. Cada año se editan ciertos periódicos chiquititos, privados, de una parroquia, de una ciudad, de un pueblito. Si ustedes son periodistas, ayúdenlo a estas personas. Vale la pena. Ellos llegan donde no llegan los grandes medios. Y ellos son los pobres del Paraguay y la gente más necesitada de eso. Bueno, así que me dirijo a futuros profetas con mucho respeto. Así vale la pena ser periodista. Y me dirijo a personas bien formadas, porque así van a poder ser profetas con libertad, si no, te quitan de medio. Muchas gracias.